Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la anatomía de los órganos genitales internos femeninos. Bueno, para ir dando inicio a esta presentación, debemos comprender primeramente los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas que tienen forma y tamaño de almendra. Ahí se desarrollan los ovocitos. Asimismo, también estas son glándulas endocrinas que producen hormonas reproductoras. Cada ovario está suspendido de un corto pliegue peritoneal o mesenterio, que es denominado el mesovario. El mesovario es una subdivisión de un mesenterio más grande del útero, ya el ligamento ancho. En las mujeres prepuberales, la cápsula del tejido conectivo forma la superficie del ovario que está cubierta por una capa lisa de mesotelio ovárico o epitelio de superficie germinal. También tiene una monocapa de células cúbicas que confiere una superficie de aspecto mate y gris. Ya, este se va a contrastar con la superficie brillante del mesovario peritoneal, el cual va a estar adyacente al mismo que se ha descrito. Bueno, una vez superada la pubertad, el epitelio de superficie del ovario se va volviendo a forma de cicatriz y se va distorsionando debido a la rotura repetida de los folículos ováricos y a la salida de ovocitos durante la ovulación. La cicatrización es menor en las mujeres que han estado tomando anticonceptivos orales que inhiben la ovulación. Los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios ováricos cruzan la línea terminal pasando hacia y desde la cara superolateral del ovario dentro de un pliegue peritoneal el ligamento suspensorio del ovario que se continúa con el mesovario del ligamento ancho. El ovario también se fija al útero mediante un corto ligamento propio del ovario que discurre medialmente dentro del mesovario. En consecuencia, los ovarios pueden encontrarse lateralmente en el útero y la pared lateral de la pelvis durante la exploración pélvica de carácter manual o ecográfica. Bueno, el ligamento propio del ovario es un resto de la porción superior del gubernáculo ovárico del feto. Este se conecta del extremo proximal del ovario al ángulo lateral del útero, justo inferior a la entrada de lo que es el tubo uterino. Dado que el ovario está suspendido en la cavidad peritoneal y su superficie no está cubierta por peritoneo, el ovocito es expulsado en la ovulación hacia la cavidad peritoneal. Sin embargo, su vida intraperitoneal es corta, ya que normalmente es atrapada por las fimbrias del infundíbulo de las trompas de falopio y son conducidas hasta la ampolla donde se podrá ser fecundado. Bueno, vamos a hablar de lo que son las trompas de falopio, también llamadas tubas uterinas. Ya, estos se encargan de conducir al ovocito y liberarlo mensualmente desde un ovario durante la edad fecunda. Ya, esto va desde la cavidad peritoneal periovárica hasta la cavidad uterina. También estos son el lugar habitualmente donde se desarrolla la fecundación. Las trompas de falopio se extienden lateralmente desde los cuernos uterinos y se abren a la cavidad peritoneal junto a los ovarios. Estas tubas uterinas tienen una longitud aproximada de 10 centímetros y se sitúan en un estrecho mesenterio. El mesoalpnix, que forma los bordes anteriores superiores libres del ligamento ancho. En alguna disposición ideal, como se representa en algunas imágenes, esto debe extenderse posterolateralmente de forma simétrica hacia las paredes laterales de la pelvis, donde se van a arquear anteriormente y superior a los ovarios sobre el ligamento ancho y van a estar situados obviamente horizontalmente. Bueno, en algunos casos se ha demostrado que a menudo la posición de las tubas es asimétrica y con frecuencia una de las dos tubas es superior o incluso posterior al útero, generando quizás alguna alteración en estos ciclos menstruales. Bueno, cada trompa de falopio puede dividirse en 4 porciones, ya de lateral a medial, y que van a seguir la siguiente disposición. Primero tenemos el infundíbulo, el cual es el extremo distal en forma de embudo, que se abre a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la tuba uterina. Las digitaciones del infundíbulo, las franjas, se van a extender sobre la cara medial del ovario. Una gran franja ovárica se fija al polo superior del ovario. Bueno, después tenemos la ampolla, la porción más ancha y larga que se inicia en el extremo medial del infundíbulo. La fecundación del ovocito suele tener lugar en la ampolla.
Después tenemos el istmo, ya que es la porción de paredes gruesas que entra en el cuerno uterino. Finalmente tenemos lo que es la porción uterina, que es el segmento corto intramural que pasa a través de la pared del útero y desemboca por el orificio uterino a lo que es la trompa de falopio en la cavidad uterina a nivel del cuerno uterino. Bueno, ahora si hablamos acerca de lo que es la vascularización de los ovarios y las trompas de falopio, estas se proceden de lo que son las arterias ováricas, las cuales se originan en lo que es la aorta abdominal y descienden a lo largo de la pared posterior del abdomen. Bueno, si a nivel de la línea media terminal cruzan sobre los vasos ilíacos externos y entran en los ligamentos suspensorios del ovario. Desde allí se van a dirigir a las caras laterales de los ovarios y de las trompas de falopio. Las ramas ascendentes de las arterias uterinas van a discurrir por las caras laterales del útero para alcanzar las caras mediales de los ovarios y las tubas uterinas. Bueno, las arterias ováricas y uterinas ascendentes se bifurcan finalmente en ramas ováricas y tubováricas, ¿ya? Que van a irrigar los ovarios y las tubas desde direcciones opuestas y se van a anastomosar entre sí, proporcionando una circulación colateral de orígenes abdominal y pélvico para lo que son estas estructuras. Bueno, por otra parte, lo que es la cadena venosa está a cargo de las venas ováricas, las cuales drenan el ovario formando un plexo venoso panipiforme en el ligamento ancho cerca del ovario y la tuba uterina. Las venas del plexo suelen funcionarse para formar una sola vena ovárica que va a abandonar la pelvis menor con la arteria ovárica. La vena ovárica derecha asciende para drenar en la vena cava inferior y la vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda. Las venas tubáricas drenan en las venas ováricas y el plexo venoso uterino, o también llamado útero vaginal. Ahora, si describimos su inervación, estos provienen de lo que son nervios descendentes junto a los vasos ováricos desde el plexo ovárico y parcialmente desde el plexo uterino o el plexo pélvico. Bueno, como los ovarios y las trompas de falopio son intraperitoneales, se sitúan superiores a la línea del dolor de la pelvis. Las fibras aferentes viscerales de la sensibilidad dolorosa ascienden retrógradamente con las fibras simpáticas del plexo ovárico y los nervios esplácnicos lumbares hasta los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos de los nervios espinales que van desde T11 a L1. Las fibras aferentes viscerales reflejan y acompañan a fibras parasimpáticas de forma retrógrada a través de los plexos hipogástrico inferior y uterino. Los nervios esplácnicos, por su parte, van hacia los cuerpos celulares en los ganglios sensitivos de los nervios espinales de S2 a S4. Bueno, a continuación vamos a describir lo que es el útero. Ya, este es un órgano muscular hueco con paredes muy gruesas y en forma de pera. El embrión y el feto se desarrollan en lo que es el útero. Sus paredes musculares se adaptan al crecimiento del feto y posteriormente proporcionan la fuerza necesaria para que éste salga expulsado durante el parto. En un útero no gestante se sitúa generalmente en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria y su cuello estaría entre esto y el recto. Bueno, el útero es una estructura muy dinámica, ya en donde su tamaño y proporciones cambian con los siglos vitales. Ya, el útero adulto suele estar en anteversión, que quiere decir esto apuntando anterior superiormente respecto al eje de la vagina, y en anteflexión, ¿ya? De manera que su masa se sitúa sobre la vejiga urinaria. Por lo tanto, cuando la vejiga urinaria está vacía, el útero se sitúa típicamente en un plano transversal. La posición del útero varía con el grado de represión de la vejiga urinaria y lo que es el recto. Aunque su tamaño varía considerablemente entre diferentes cuerpos, el útero no gestante suele medir aproximadamente unos 7,5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de fondo, y pesa generalmente unos 80-90 gramos. El útero puede dividirse en dos porciones principales, los que son el cuerpo y el cuello del útero. Bueno, el cuerpo del útero, que forma los 2/3 superiores de la estructura, incluye el fondo del útero. Ya esta parte redondeada del cuerpo se sitúa superior a los orificios uterinos de lo que son las trompas de falopio. El cuerpo del útero se va a situar entre las capas del ligamento ancho y puede moverse libremente. Tienen dos caras, una vesical, que está relacionada con la vejiga, ¿ya? Y otra intestinal. El cuerpo está separado
del cuello por el istmo del útero, que es una región relativamente constreñida del cuerpo. El cuello del útero es el tercio inferior y estrecho y cilíndrico del útero, con una longitud aproximada de 2,5 centímetros en una mujer adulta no gestante. Bueno, para efectos descriptivos, estas también se dividen en dos porciones, la porción supravaginal y una porción vaginal. ¿Ya? Estos van a rodear el orificio externo del útero, siendo a su vez estos rodeados por un estrecho receso llamado el fornix de la vagina. Bueno, la porción supravaginal del cuello está separada de la vejiga urinaria anteriormente por un tejido conectivo laxo y del recto posteriormente por lo que es el fondo del saco recto uterino. Bueno, a continuación vamos a describir lo que es la cavidad uterina, la cual tiene una forma de hendidura. Esta tiene una longitud aproximada de 6 centímetros desde el orificio del útero hasta la pared del fondo. Los cuernos uterinos, por su parte, son regiones superolaterales de la cavidad uterina por donde entran las trompas de falopio. La cavidad uterina se sitúa inferiormente, ya como el conducto del cuello del útero. Este conducto fusiforme se extiende desde un estrechamiento dentro del istmo en el cuerpo del útero, el orificio anatómico interno, a través de porciones supravaginal y vaginal del cuello, comunicándose con la luz de la vagina a través del orificio externo. La cavidad uterina y la luz de la vagina constituyen conjuntamente el canal del parto a través del cual pasará el feto al final de la gestación. La pared del cuerpo del útero consta de tres capas. Primeramente tenemos el perimetrio, que es una capa serosa externa que está formada por peritoneo apoyada en una delgada capa de tejido conectivo. Segundamente tenemos al miometrio, la cual es la capa muscular y es media, ya está comprendida por músculo liso y se distiende notablemente durante el embarazo. Las ramas principales de estos vasos sanguinarios del útero se localizan en esta capa. Durante el parto, la contracción del miometrio es estimulada hormonalmente a intervalos cada vez más cortos para dilatar el orificio del cuello del útero y expulsar al feto y la placenta. Durante la menstruación, las contracciones del miometrio pueden provocar espasmos muy dolorosos. Ahora, tercera, tenemos lo que es el endometrio, que es la capa mucosa interna, la cual se adhiere firmemente al miometrio y participa de forma activa en lo que es el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Si se produce la concepción, el blastocito se implanta en esta capa y si no se produce la concepción, la superficie interna de esta cubierta se desprende durante la menstruación. El contenido del tejido muscular del cuello es notablemente inferior al del cuerpo del útero. El cuello es mayoritariamente fibroso y está compuesto sobre todo por colágeno y por pequeñas cantidades de músculo liso y por elastina. Ahora, respecto a las relaciones del útero, el peritoneo cubre el útero anterior y superiormente, a excepción de lo que es el cuello del útero. El peritoneo se refleja anteriormente desde el útero sobre la vejiga urinaria y posteriormente sobre la porción posterior del fornix de la vagina hacia el recto. Anteriormente, el cuerpo del útero está separado por la vejiga urinaria por el fondo de saco vesicuterino, en el cual el peritoneo se refleja desde el útero hacia el borde posterior de la cara superior de la vejiga. Posteriormente, el cuerpo y la porción supravaginal del cuello del útero están separados por lo que es el colon sigmoide a través de una capa de peritoneo, cavidad peritoneal y por el fondo de saco recto uterino. Bueno, lateralmente la arteria uterina cruza el uréter superiormente cerca del cuello del útero. Ahora, respecto a lo que es la vascularización del útero, la irrigación del útero deriva principalmente de las arterias uterinas con posible aporte colateral de las arterias ováricas. Las venas uterinas entran en el ligamento ancho con las arterias y forman un plexo venoso uterino a ambos lados del cuello del útero. Las venas de este plexo drenan de lo que son las venas ilíacas internas. Bueno, ahora lo que es la vascularización de la vagina va a estar a cargo de arterias que van a irrigar su porción superior, derivando de arterias uterinas. Ya estas van a irrigar las porciones media e inferior, van a derivar de las arterias vaginales y de la pudenda interna. Las venas forman los plexos venosos vaginales a los lados de la vagina y en la mucosa vaginal.
Estas venas comunican con el plexo venoso uterino como el plexo útero-vaginal y drenan en las venas ilíacas internas a través de la vena uterina. Este plexo también se comunica con los plexos venoso vesical y rectal. Bueno, ahora respecto a la inervación de la vagina y el útero, ya esto se produce únicamente entre un quinto y un cuarto inferior de la vagina, ya es de carácter somático en lo que hace referencia a la inervación. Ya la inervación de esta porción de la vagina procede del nervio perinal profundo, ya un ramo del nervio pudendo que transporta las fibras simpáticas y viscerales aferentes. Solo esta parte cuenta con inervación somática que es sensible al tacto y la temperatura, incluso a pesar de fibras somáticas y viscerales aferentes que tienen los cuerpos celulares en los mismos ganglios. Bueno, la inervación de la mayor parte de la vagina es visceral. Ya los nervios de esta porción vienen de lo que es el plexo nervioso útero-vaginal, el cual discurre de la arteria uterina en la unión de la base del ligamento ancho y la parte superior del ligamento cervical transverso. El plexo útero-vaginal es un plexo pélvico que se extiende hacia las vísceras pélvicas desde el plexo hipogástrico inferior. A través de este plexo discurren fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales.